Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es esta otra entrega de Error Tipo 2. Hoy vamos a analizar un poco la cuestión política del país. Voy a conversar con Marcos Novaro, por quien siento un gran respeto profesional y una gran admiración, además de la estima de conversar con él hace muchos años, ¿no? Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos, Walter? Bien, afortunadamente muy bien. Me Eh, alegro. El programa se llama Error Tipo 2 porque son esos errores que habitualmente te pasan por abajo de la suela, ¿no? Te das cuenta cuando el tren se te escapó, no lo viste, no lo vio nadie, y se te fue, ¿no? Entonces, la idea es justamente hablar con gente mejor informada y que analiza más agudamente para tratar de ver esos errores que se están cometiendo. Pero lo paradójico del asunto es que el presidente Milei, hace algunos días cuando cerró el Congreso Libertario, el Congreso de Objetivismo que hacen los seguidores de Ayn Rand, se definió a sí mismo como un error, y justamente como un error tipo 2. Dijo, hice todo mal, pero salió todo bien. Esa fue su definición, ¿no? Yo no estoy seguro ni que haya hecho todo mal, ni que la calificación que él se adjudica de error tipo 2 sea exacta, pero él hizo todo mal y le salió bien, o cómo es la lectura que hay que hacer de la irrupción de Milei y del gobierno de Milei. No, no, claramente es una exageración, digamos, ¿no? O sea, yo diría que él tuvo una gran intuición y una percepción bastante precisa de las oportunidades que se le presentaban en la campaña electoral. Sacó provecho de las debilidades de sus adversarios y de la contribución que hicieron sus adversarios a su propia estrategia, ¿no? Porque fueron esos adversarios los que, principalmente Massa y Macri, por sus propios intereses o necesidades o cálculos, los que fueron, digamos, en su ayuda, ¿no? Así que no es que actuó solo, pero en gran medida el triunfo fue una conquista personal, digamos, sin muchos recursos, sin partidos, sin muchos aliados, qué sé yo. Bueno, llegó muy lejos, más lejos que cualquier otro outsider de la historia argentina. Porque Perón fue un outsider, digamos, pero lo hizo desde el Estado, con ayuda de todas las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica, de buena parte del radicalismo, de los conservadores. Digamos, acá no, fue realmente un outsider y después, ¿hizo todo bien? ¿Le salió todo bien en la gestión, en lo que lleva de gestión? No, no, claramente no. Y ahí hay más errores propios. En la campaña cometió pocos errores, uno puede decir, bueno, pelearse con el Papa Francisco, abusar de la motosierra, sobre todo en la campaña para la primera vuelta, que eso fue un error, digamos, pero errores menores, digamos, ¿no? En la gestión ha cometido errores más serios Mm. en gran medida porque ha tenido que colaborar con más gente de la que él quisiera, digamos, de la que está acostumbrado a tener alrededor y no sabe cómo hacerlo. En gran medida porque confió demasiado en que el escenario seguía siendo el de la campaña, y no es así. Y bueno, ahí se puede listar, ¿no? Los errores de nombramiento de funcionarios muy, muy poco confiables, que ha tenido algunos, ha tenido que echar a los pocos días. Este, eh, el error en levantar la negociación por la ley Ómnibus, cuando podía sacar una ley que era que era seguramente bastante parecida a la que va, en el mejor de los casos, va a sacar ahora, si hace todo bien en la segunda Mm. ronda de Mm. negociaciones, digamos. Mm. Ha cometido errores serios en términos también de gestión económica, digamos, ¿no? Yo creo que el propio Luis Caputo lo reconoce, haber liberado algunos precios así sin ton ni son y sin arreglar con las pocas empresas que controlan esos mercados. El caso de las prepagas de salud es un caso, pero hay muchos otros, ¿no? Mm. Las Mm. farmacéuticas, las empresas de combustible, hay un montón que han abusado. Luis Caputo no hizo la lista, pero ellos la conocen muy bien, ¿no? De empresarios que están cazando en el zoológico, como dicen los propios asesores de Milei, ¿no? Mm. Bueno, ahí hay mucho más error, no del tipo 2 errores que está prefiriendo ignorar, que creo que no va a poder ignorar por mucho tiempo, pero que son muy visibles incluso para sus colaboradores, ¿no? Ahora, igualmente, y pese a todo esto, eh, cuando vos mirás las encuestas de aprobación o de opinión, Milei parece conservar
a pocos meses de haber asumido, es cierto, 3 meses, pero el 100% de su caudal. Y según él mismo dice, y yo no puedo chequear esto de ninguna otra forma, eh, las encuestas advierten que si hubiera que votarlo a él en primera vuelta, todos los que antes seguían más bien a Macri, ahora con Bullrich en sus huestes, le hubieran dado un rotundo triunfo en primera vuelta, como diciendo, mira, yo consolidé una fuerza, Juntos por el Cambio en el fondo está lesionado o partido, y, y voy a hacer mi partido, se llama La Libertad Avanza, y yo me quedo con todo este pedazo del electorado porque soy antagónico a los Kirchner. ¿Cómo lees esa jugada? Bueno, está tratando de mostrar que ha venido para quedarse, que tiene los recursos para hacerlo solo, ¿no? Que puede construir un partido, él y su hermana, y que no necesitan socios con los que negociar, digamos, ¿no? Tiene instrumentos, seguidores, pero ninguno que lo condicione, ni siquiera Marra, digamos, ¿no? Marra lo sacaron del partido, a Kikuchi lo sacaron del partido. Están los que tenían alguna credencial como fundadores del Partido Libertario, que tenían, incluso tienen los títulos, digamos, no se van a quedar con nada, eso no va a valer nada, porque acá viene un nuevo partido centralizado, que va a absorber o borrar del mapa al PRO y tal vez a otras fuerzas de centro, centro-derecha. Y está muy bien que haga eso, digamos, ¿no? Porque esa es la forma de consolidar un apoyo social que hay que ver cuánto dura. Y como en todos estos movimientos de opinión, digamos, desorganizados y espontáneos, tienden a durar poco, digamos, ¿no? Por ahora duran más de lo que muchos pronosticaban. Algunos decían, bueno, esta luna de miel o primavera o periodo de gracia que va a tener Milei va a ser breve. No sé por qué va a ser breve si la gente no tiene alternativa. ¿Qué va a ser la alternativa? Que Grabois, Kicillof, digamos. Si vos sabés qué es lo que viene, si esta gente fracasa, decís, no, no me gusta del todo, pero mejor que tenga éxito. Y eso es lo que opina la enorme mayoría de la sociedad argentina. No es que estén enamorados de Milei, por eso Milei tiene una imagen controversial, digamos, ¿no? Como siempre tuvo, salvo en el periodo, digamos, inicial de su gestión, digamos, ahora está parejo, apoyo y rechazo. Pero eso le alcanza, le sobra para mantener la iniciativa, para no tener protesta social. Yo creo que más que el apoyo en las encuestas, lo que es llamativo es la bajísima disposición a la protesta, ¿no? O sea, los sindicatos que llamaron a huelgas, movilizaciones, no han tenido mucha suerte, los piqueteros lo mismo. No es que el protocolo de Bullrich está funcionando porque ponen mucho palo contra los manifestantes. No, simplemente hay poca gente y poca disposición a pelearla en serio, porque muchos de los que están protestando también ven, bueno, un gobierno que avanza, digamos, ¿no? Y bueno, tratemos de negociar con esta gente, no queremos ir al choque. Muchos de los que protestan no quieren ir al choque, ¿no? Los piqueteros, los sindicatos, los peronistas en general, dicen, bueno, tratemos de arreglar. Me, me vienen muchas Es preguntas. el que se niega a arreglar. Me Eso viene- es una estrategia correcta y tiene éxito. Éxito relativo hasta ahora, pero éxito al fin. ok, pero me vienen varias preguntas, ¿no? Sí. La primera, si ¿cómo evaluás en la política que viene Milei y en el fondo su discurso se ajusta bastante a lo que está haciendo? O sea, con más, con menos, se ajusta bastante. Eh, en cuanto a sus intenciones y en cuanto a lo que dijo, su prioridad es reducir la inflación y está haciendo todo lo posible para hacerlo. Eh, y parece que la gente le ha encomendado eso. Dijo, te pedimos que baje la inflación. Es más, mucha gente confía en que él la va a bajar. Él se ha puesto este objetivo como primordial y lo ratifica todo el tiempo. O sea, esto de que aparezca un político y te diga, mira, voy a hacer exactamente esto, voy a intentar hacer esto y si me sale bien va a pasar esto. Eso es un poco raro también. Digo, entre la relación entre el votante y el político. No es un diálogo frecuente de la Argentina ese, ¿o sí? No, la transparencia y la autenticidad. Bueno, ese es el mandato democrático antioligárquico que como líder populista, líder de un movimiento de opinión, Milei tiene. El costado, digamos, creativo del populismo, ¿no? Es el tipo que interpela directamente al votante, al ciudadano común, y dice, no confiemos en las mediaciones organizadas, institucionales, los partidos, el Congreso, todo esto es opaco e ineficiente, confía en mí, en mi persona, en mi capacidad y en mi autenticidad cuando te hablo y te digo esto. Y Milei eso lo ha hecho muy bien. Eso es parte de su éxito en la campaña y parte del éxito de la instalación en el gobierno, digamos, ¿no? O sea,
hubo ahí una continuidad entre la campaña y, como vos decís, ¿no? El discurso de instalación, que fue muy útil, digamos, ¿no? Para consolidarlo en el poder. Cuando mucha gente, incluido yo me incluyo, éramos muy escépticos de que eso funcionara, digamos, ¿no? No tanto de que Milei pudiera ganar, sino de que, bueno, y después cómo gobierna. Bueno, no, lo hizo mucho mejor de lo esperado, y hay que reconocerlo. Ahí él cumplió muy airosamente, atravesó el examen, digamos, de la instalación en el poder, la gobernabilidad inicial. Ahí, hasta ahí, muy bien. Ahora, las cosas rápidamente se complican, ¿no? Y rápidamente se complican porque no alcanza con que vos seas un líder de opinión, tenés que conformar mayorías institucionales. Ahí ese rubro, Milei te lo debe, digamos, ¿no? Porque no ha logrado que el Congreso vote a favor suyo. Cuando hay una disposición a votar por varios motivos, primero por la fragmentación de la oposición y porque esa oposición no tiene liderazgos claros, o todos los líderes que tiene, principalmente el peronismo, están al fondo de la tabla, porque buena parte de esa oposición comparte las ideas reformistas, o por lo menos parte de ellas, porque mucha de esa gente de oposición sabe que los votantes quieren que esto funcione y comparten votantes con Milei, los gobernadores, sobre todo de Juntos por el Cambio, pero no solamente de Juntos por el Cambio, también muchos peronistas comparten votantes con Milei, porque es gente que votó a nivel distrital de una manera y a nivel nacional de otra. Y el peso de la opinión de hoy, ¿no? Dice, queremos que funcione, la estabilización funcione. Ahora, la batalla contra la inflación, Milei la está ganando, yo creo que es muy pronto para decirlo. Entre otras cosas porque es mucho más fácil bajar una inflación del 25% mensual al 10 que del 10 al 8 o del 8 al 6. Ahí va creciendo la complejidad, digamos, ¿no? Mientras más. Y el 8, el 6 todavía es el 200% anual. El 8 y el 6 mensual es un montonazo. ¿No? Si vos crees que cuando Milei llegue al 8, ya digamos, ganó la batalla o tiene la mayor parte de la batalla ganada, eso va a ser un error gravísimo. Ahí empieza lo difícil, ahí empieza la real batalla contra la inflación, empieza cuando él llega al 8, al 7, al 6, que es lo que hasta los economistas que son optimistas, tipo Cavallo, o relativamente optimistas, dicen que va a haber a fin de año. O sea, a fin de año vamos a tener 8, 7, 6, todavía el 200% anual. Recién ahí va a empezar la batalla contra la inflación en serio. Convencer a la gente cuando no hay hiperinflación en el horizonte y cuando tenés un montón de otras urgencias y muchos problemas que se agravaron en el medio, nivel de actividad, empleo, nivel de consumo, entonces, que vale la pena hacer más esfuerzos para bajar del 7 al 5, al 4, al 3, al 0 mensual o al 0,1 mensual, que es lo que tienen muchos países, digamos, ¿no? No es que tienen 3% mensual, tienen 0,2% mensual. Eso es baja inflación. Entonces, estamos lejísimos de eso. Hay que entender esto, porque si no parece que cuando lleguemos al 10, descorchamos champán. No, Si está bien, eso pero pasa, sonamos porque se acabó el esfuerzo antiinflacionario. Eso es lo que le pasó a Alfonsín. estoy de acuerdo 100% con lo que decís, pero agrego algo más, ¿no? No solo que hay que entender lo difícil que es este tránsito, este desierto que queda por delante, sino que si uno mira para atrás, uno debe darse cuenta también de lo pesada que fue la herencia, ¿no? O sea, probablemente algunos dicen, bueno, faltaban 10.000 millones de dólares en el Banco Central, porque estaba en rojo, ¿sí? Che, dejaron 30.000 millones de dólares, pero en pesos, a tasa de interés, porque se gastaron esa guita y la dejaron alquilada. Bueno, sí, ok. Pero de lo que hay que tomar nota, creo yo, y en sintonía con lo que vos decís, es que durante 10 o 15 años el gobierno pasó al doble de tamaño. O sea, la Argentina tiene 40 puntos de PBI, ¿no? En manos del gobierno. Por supuesto, muchos de esos son jubilaciones, otra parte serán subsidios, otra parte serán empleados públicos, en fin. Pero es muy difícil sobrellevar en una economía que está tan golpeada, tan castigada por tantos años como esta, que no crece, semejante carga, semejante carroza atrás, ¿no? Entonces, mucha amenity y poca plata para pagarla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para meter un elefante dentro de un cajón de una mesa de luz? O sea, o lo desinflas o lo cortas en pedazos. Yo digo, y no sé si eso está claro también, porque la inflación al fin del día depende de que vos achiques ese elefante, ¿no? Va a ser muy difícil que vos bajes la inflación si no lográs reducir ese tamaño de elefante, porque ahí tenés asegurada
la recesión, porque ¿quién va a agarpar ese elefante? Si no lo emitís y no te endeudas, ¿quién lo va a agarpar? Digo, ¿vos creés que eso lo instaló suficientemente bien o no para que la gente se imagine todo lo que falta, incluidos los gobernadores? Bueno, no sé si él imagina todo lo que falta, pero me parece que instaló el tema de la conexión entre gasto público y inflación y estancamiento de un modo eficaz, Mm, ¿no? La economía no crece porque hay un montón de gasto improductivo, no solamente porque es muy pesado el Estado, sino porque ofrece muy poco nada, digamos, ¿no? O mm. sea, que vos estás pagando por nada. Porque si fuera el 40%, pero tuviéramos el estado de Suecia, va, qué sé yo, no habría que quejarse. O bueno, uno podría quejarse porque, pero lo podemos discutir por años, digamos, no sin urgencias. Ahora tenés una urgencia enorme porque tenés el 40% de un gasto improductivo. La productividad del Estado es bajísima. Mientras que el de la parte de la economía privada, Argentina puede competir con otras, porque su productividad es equivalente, incluso con economías mejor situadas, digamos, no, en el sector público no lo puede hacer ni siquiera con Zampia, digamos, ¿no? Entonces sí, eso es un grave problema. Yo creo que lo instaló bien Milei y además me parece que en un aspecto hizo las cosas brutalmente rápido, pero bien, pero justificadamente, que es, bueno, vamos a hacer estos recortes y los vamos a hacer ya. No no vamos a detener vamos a hacer progresivamente, esto hay que hacerlo ya. Y entonces vamos a cortar jubilaciones, gasto de las provincias, empleo, contratos de los empleos, de la parte del empleo precario del Estado, que es enorme también. Vamos a hacerlo a lo bruto, vamos a cometer algunas injusticias seguramente, pero conviene hacerlo rápido. Eso me parece a mí correcto, contra lo que muchos le critican, digamos, porque yo creo que en la primera etapa no lo podía hacer de otra manera y Mm, estaba bien hacerlo rápido. mm. Era Pero, ¿y lo cómo, más importante. Ahora, cómo te imaginas que puede invitar a los gobernadores a hacer lo mismo? Porque ese elefante, la mitad estatal nacional, la mitad estatal provincial. ¿Cómo va a lograr para que las provincias bueno, también altamente ahí ineficientes está, lo hagan? claro, ahí estaba viendo escenarios muy diferentes, ¿no? Algunas provincias lo van a hacer porque también creen en eso, otras porque no les queda alternativa, porque no tienen capacidad para aumentar sus ingresos, y otras van a tratar de aumentar sus ingresos, van a fracasar en eso y van a tener que hacer el ajuste igual, digamos, ¿no? Que es el caso de la provincia de Buenos Aires, que está tratando de aumentar sus ingresos y va a fracasar en eso, digamos, Mm, ¿no? O sea, mm. no, si no recorta sus gastos, está jodido, digamos, ¿no? Kicillof y todos los intendentes van a tener que, bueno, van a hacer su experimento y están haciendo cualquier cosa para evitar el ajuste, que es inventar tasas delirantes, digamos, ¿no? De medio ambiente Sí. y cosas absurdas, pero a la larga van a tener que recortar. Entonces yo creo que, de vuelta, eso, ahí el rigor se habla de la crueldad de Milei. Es el rigor, y eso es algo que le anunció una campaña que me parece que la sociedad entiende y no se le reprocha. Por eso uno ve las encuestas y en general muchos gobernadores que enfrentaron a Milei se han callado la boca porque vieron que en las encuestas les iba peor a ellos que a Milei. En el caso de Quintela en La Rioja, uno ve las encuestas de La Rioja, está pésimo el gobernador. Más cuando empezó a hablar de las cuasimonedas, de que iba a pagar su gato con las cuasimonedas. La gente odió eso, digamos, ¿no? Dijo, no, o sea, y por eso aprobaron las cuasimonedas en la legislatura, pero Quintela no la sacó. Volviendo al tema, digamos, que vos traías, digamos, ¿no? Yo creo que la velocidad en el ajuste del Estado era imprescindible. Ahora, lo mismo que en la lucha contra la inflación, una cosa es el corto plazo y otra cosa es el mediano y largo plazo. Y eso ya Mm, lo aprendimos mm. con Menem. Sí. Una cosa es meter empresas y vos las podés rematar rápido. También Menem tenía sus razones para hacerlo rápido y mal, porque si lo hacía lento y tal vez no iba a salir bien y tal vez no iba a salir de ninguna manera, digamos, ¿no? Entonces tenía sentido. Ahora después tenés que entrar en una fase donde empezás a hacer las cosas mejor, donde empezás a construir un Estado más eficiente, y eso a Milei parece interesarle mucho menos que a Menem, cosa que ya es mucho decir, digamos, ¿no? Si vos necesitas un aparato de recaudación, un aparato judicial, la policía, unas fuerzas armadas, todo lo que incluso un gobierno de derecha muy dura va a querer hacer. Bueno, necesitas funcionarios, ideas y recursos políticos para hacer eso. Y parece que Milei no confía en eso, digamos, Bueno, ¿no? pero O sea, si no, déjame ir un pasito más atrás, porque Menem contó con dos cosas. Uno fue unas leyes que los radicales le aprobaron porque él adelantó el gobierno, ayudó a adelantar la salida del gobierno de Alfonsín. Entonces le dieron un montón de leyes para que él transformara cosas y que hiciera muchos decretos, como hizo de hecho, para
acomodar las cosas. Pero la segunda cosa que hizo él, bueno, él acomodó una mayoría automática en la Corte, ¿no? Entonces, como diciendo, mira, la Corte va a tener que fallar de la manera en que el país lo reclama, porque la Corte también se toma su tiempo para los fallos, muchas veces inclina la balanza para un lado o para otro. Solamente decir que la especificación asimétrica tiene un fallo de la Corte que lo ampara, o sea, que ya pasó y que la Corte dijo estuvo bien, ya en algún momento te hace preguntar, porque ¿qué dirá la Corte a todo esto? Al DNU de Milei, que está apelado por las provincias o puesto ahí en la jurisdicción de la Corte y de otros muchos tribunales. ¿Cómo ves esa batalla? Porque, digo, parece que la batalla con la mayoría actual de la Corte de Milei existe, que se ha animado a proponer lo que haga falta para tratar de tener un apoyo en esto. O sea, ¿eso va antes o después de armar buenos ministerios? Es una pregunta porque tiene que ver con la orientación o con la aprobación de la orientación que el país tome, lo que finalmente diga la Corte de las cosas. O como dijo Rosati, mira, lo tiene que arreglar toda la política. Bueno, es que es un argumento correcto. Yo creo que correcto el de Rosati, ¿no? No que lo tiene que arreglar toda la política, sino que la Corte le va a dar tiempo a la política para resolver los problemas que son políticos. Y si hay instancias de apelación, de contrademandas, ahí va a llegar a la Corte. Entonces, no, yo creo que, sinceramente, yo no veo que haya una necesidad de Milei de hacer lo que esté haciendo con la Corte Suprema, proponiendo al hijo. A mí me parece un error gravísimo y sobre todo lo peor es innecesario, digamos, ¿no? O sea, no me gusta a mí, pero además de que no me gusta a mí, no hace falta. Yo creo que, a diferencia de lo que podía argumentar Menem, y también sería discutible, habría que discutir eso, si la Corte era un obstáculo para la reforma de Menem, pero convengamos que ahí podía haber más garantismo, digamos. Acá en esta Corte no hay ningún garantismo, digamos, no está dándole el aval a ninguna de las medidas garantistas a las que están apelando los que resisten las reformas o el DNU. Me parece que, bueno, lo que es cierto es que el DNU avanza sobre cuestiones que es discutible que se pueden resolver por decreto, y entonces lo que necesitan es una ley de reforma laboral y sindical y que tienen que hacerlo. Pero la Corte no está avalando ese garantismo. Me parece que hay otra cuestión ahí detrás, que es un estilo muy, muy decisionista y poco republicano, digamos, ¿no? O sea, que para Milei sea razonable tener de interlocutor a Lorenzetti en vez de a Rosati, me parece que es un error que él está cometiendo. Y es fruto de una visión, uno podría llamarla decisionista o menemista para simplificar, donde, claro, la runfla judicial a él le atrae porque le trae soluciones, pero a mediano plazo le va a traer mucho más problemas. En vez de cooperar con los que quieren cooperar con él, está cooperando con los que solamente van a sacar provecho de él en la coyuntura y después lo van a abandonar, porque Lorenzetti no tiene ninguna afinidad con la economía de mercado, la tienen mucho más Rosati y Rosenkrantz. ¿Por qué son enemigos de Milei Rosati y Rosenkrantz? Porque Milei no acepta poderes autónomos, quiere tener socios, en todo caso, a, a, a buen sueldo, a un sueldo módico. Y bueno, esos son los Lorenzetti, los Lijo, y yendo más lejos, los Cuneo Liberona. Sinceramente, me parece que su estrategia judicial es muy mala. Es moralmente y republicanamente discutible, pero además es mala. No va a funcionar. Entonces, son ese tipo de problemas. En el Congreso pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué él tiene de mediador en el Congreso a figuras que, la verdad, cada vez han generado, a medida que pasa el tiempo, menos confianza como negociadores, ¿no? Martín Menem en particular. Martín Menem es una hoja que se lleva el viento, pero principalmente es un operador de Karina Milei y tiene una relación conflictiva con sus propios legisladores, no tiene relación con los ministros. ¿Por qué Milei opta por dejar que las negociaciones y no las lleve más Franco? Y a Franco los debilita todo el tiempo. Cada vez que Franco dice va a pasar esto, pasa lo contrario. Y ahí está Martín Menem para asegurar. Una macana tras de otra, viene cometiendo ese error una y otra vez. Bueno, me puede decir que eso pasa porque la oposición le pone peros. Los radicales de Rodrigo de Loredo fueron los que más ayudaron a que saliera rápido un dictamen de mayoría y después se aprobara en general la ley ómnibus.
La achicaron, todo lo que quiera, pero la achicaron no mucho más de lo que quisieron achicar al PRO y Pichetto y compañía. Lo que se iba a achicar, porque lo demás iba a caer. ¿Por qué debilitaron a De Loredo y lo han convertido en un adversario, de una especie de héroe del radicalismo resistente al senador Lustó, que no lo apoya nadie, digamos, en las cámaras? ¿Y por qué le están dando tanta soga a Lustó? Ellos mismos le dan soga, porque prefieren tener un adversario que les sale barato que tener aliados que les salen más caros. Esa es una política de pan para hoy, hambre para mañana, y es una política de Milei. Eso es un error de Milei. Y hay que señalarlo, porque si no, esto no va a funcionar. Muy inteligente. Déjame hacerte dos últimas preguntas. La primera es, bueno, Milei ha sabido cambiar cosas que ha dicho, ¿no? No sé si ocultándola bajo la alfombra, pero empezó con dolarización, dolarización, dolarización. Ahora dolarización es competencia de moneda. Está claro que no había los dólares para dolarizar, pero era un eslogan que servía para decir, muchachos, el peso no sirve y la inflación nos mata. Entonces el tipo lo usó bien, muy inteligentemente. Si vos mirás ahora, lo que ha hecho hasta acá es fortalecer la curva de pesos y ha defendido el peso al punto tal de que el dólar cayó, ¿no? Entonces, quiero decir, es una persona que es capaz de ser retráctil, o sea, dice una cosa, va para otro lado, y busca por dónde meter las marchas de fuerza y va buscando. O sea, no parece ser una persona que no perciba por dónde puede pasar o qué tiene que hacer para poder pasar. Esto que vos estás planteando como una cuestión decisionista, pudiera ser simplemente una suerte de marcar la cancha, topar y después en algún caso poner las orugas y pasar por otro lado, o vos ves que es una incapacidad definitiva del gobierno, la de no negociar. Bueno, yo creo que el tiempo lo va a decir, ¿no? En principio me parece que tenés razón vos, que hay un grado de pragmatismo importante, ¿no? Resignó propuestas de campaña, por lo menos por ahora. Un poco el sendero lo va condicionando. Una vez que se mete en un sendero ya le cuesta más, porque va a salir de ese sendero, una vez que está negociando con el fondo, decirle, no, mira, voy a volver con la dolarización, el fondo te va a matar, digamos, ¿no? No quiere saber nada con eso. Si se pasaron varios meses negociando con el fondo, va a ser porque el fondo finalmente también los está llevando por el sendero de un ajuste ortodoxo, más o menos clásico, doloroso, discutible, pero no la locura de la dolarización. Mm, mm. Entonces, a mí me parece que el pragmatismo tiene chance de ir fortaleciéndose a sí mismo, digamos, ¿no? Si da resultados. Si por la vía del pragmatismo Milei consigue resultados, va a repetir, digamos, ¿no? O sea, si negocia con el fondo le aporta recursos, eso le permite consolidar el ajuste y moderar en serio la inflación y tal vez acelerar la reactivación de la economía, que va a ser dentro de los próximos meses lo más urgente. Bueno, eso lo condiciona, le genera el path dependence, digamos, y después, bueno, lo estimula a repetir la experiencia y, bueno, ser pragmático también en otros terrenos. Lo ha sido también en resignar, la ley Ómnibus abandonó muy rápido muchas de las consignas de la derecha dura, ¿no? O sea, los temas de seguridad, de medio ambiente, todo lo que era así medio salvaje, temas bien ideológicos, los dejó por el camino sin mucho problema. Donde hubo problemas y se enojó en serio fue cuando empezó la discusión de la plata, los fondos fiduciarios, y que yo que también tenía razón, digamos, ¿no? Porque los fondos fiduciarios son un escándalo, y los radicales y la gente del PRO de las provincias los defendían porque es plata para ellos, digamos. Entonces yo creo que Milei ha sido pragmático, va a fortalecerse ese pragmatismo. Yo tengo mis dudas, pero soy optimista, digamos, ¿no? Soy optimista porque me parece que el Path Dependent existe, los demás actores también juegan y convergentemente lo empujan por ese lado, ¿no? Actores externos, como el fondo, el gobierno norteamericano, qué sé yo, pero también actores locales. Y me parece que Milei no son sobre ve las ventajas, digamos, ¿no? Sabe, bueno, va a haber plata para una estabilización ortodoxa, no va a haber plata para la dolarización. Bueno, muchachos, vamos por acá. Eso ojalá sea lo que suceda. Yo no dudo de que hay chances de que esto funcione. Va a funcionar, de todos modos, con muchos problemas, con muchas idas y vueltas, y hay que ver si el presidente colabora, digamos, en esas idas y vueltas, y resistencias y escarceos, digamos, colabora progresivamente más, o sigue haciendo, digamos, un poco esto de pegar el grito por un lado, de acusar a los opositores
de traidores y después volver a sentarse, pero sentarse poniendo condiciones que no son cumplibles. Mm. Que Déjame. tiene que marcar la cancha, es obvio. Digamos, yo creo que marcó la cancha desde el Sí, principio y lo hizo muy bien. La bien. agenda es la agenda de él. Ah. Todos discutimos la agenda de él. Está muy bien eso. Pero bueno, tampoco puede exagerar, ¿no? Déjame hacerte la última pregunta ahora sí y agradecerte la amabilidad de esta No. charla que, como siempre, es muy luminosa. Eh, Milei tiene un discurso muy impresionante, porque digo que tenga un discurso liberal en la Argentina sacado, no sé, de como un conejo de una galera, una cosa que viene de otro planeta, ¿no? Entonces, la Argentina nunca ha sido un país liberal, por lo menos en los años recientes, lo que se entiende como liberal, digo, Estado chico, económicamente sin inflación, razonable fiscalmente, y después con libre mercado. Argentina no es un país de libre mercado, no tiene una economía abierta, está lleno de regulaciones, tiene un trasfondo corporativo gigante, las empresas, los sindicatos, y tiene una manera de hacer política que es un poco de controversial, un poco de conflicto, un poco agonal. O sea, es blanco-negro todo acá, ¿no? Entonces, la Argentina es una cosa políticamente, según yo lo veo, vos me corregís, culturalmente tiene sus características. Entonces, ¿cómo se llevan estas dos cosas, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginás un liberalismo a la Argentina? O sea, si uno lo quisiera poner un poco más despectivo, un liberalismo de malos modales o un liberalismo argento, ¿no? Decir, bueno, vos querés instalar una cosa que funciona en Irlanda, pero instalar esto en la Argentina, digo, para empezar, no sos Alberdi, no sos Urquiza, la Argentina existe como tal. Esa instalación, desde los conceptos que yo te planteo, ¿no? Desde la cultura política del liberalismo, no parece tan sencilla. Y no sé si hay una diagonal muy distinta de la de Menem. ¿Vos cómo ves eso? No, lo veo también con optimismo, porque, bueno, es cierto, el gobierno hizo muchísimo. Milei como candidato hizo muchísimo ya desde entonces para instalar este nuevo clima, digamos, ¿no? Y es un clima globalmente muy positivo, muy necesario, obviamente, y muy positivo en los términos que está planteado. Yo en eso difiero con los críticos que dicen Milei es más de ultraderecha que liberal. Yo no sé en la cabeza que tiene Milei, difícil saberlo, pero digamos, lo que importa es el efecto de sus discursos y sus acciones, y sus discursos y acciones han sido mucho más eficaces para abrir una agenda liberal que una agenda de ultraderecha. Eso no. Eso, digamos, lo mencioné cuando hablé de la Sí, ley ómnibus, digamos, sí, ¿no? Los temas de sí. derecha dura. La ley ómnibus, ¡pum!, volaron, porque no tienen sustento, porque no, ni el gobierno cree que haya que gastar recursos en hacer eso. Después sí, están los temas, bueno, de la dictadura y qué sé yo, pero pasa lo mismo. El modo en que lo instalan es un modo bastante moderado para lo que podrían haberse esperado de ellos cuando hablaban en la campaña de acá no hubo terrorismo de Estado, un invento. Bueno, Mm. ahí uno podía pensar que iban a querer suspender todos los juicios, liberar. No, no va a haber indulto, no va a haber nada de eso. O sea, me parece que entonces, yo creo que esto es mucho más moderado de lo que todos los agitadores de fantasmas sobre la ultraderecha han dicho, que me parece que en general básicamente son todas tonterías, digamos, ¿no? Ahora, eh, este clima liberal se va a consolidar si tiene actores no oficialistas, digamos, ¿no? Si encuentra eco en sectores que no son oficialistas, que pueden extender el sentido común y pueden ayudarlo a que esto funcione. Y se va a consolidar sobre todo si la Argentina tiene finalmente una experiencia de mercado feliz, cosa que no ha tenido, por más que durante algunos años en los 90 creció, después empezó a ser cada vez más infeliz la experiencia del mercado porque bueno, la desocupación Sí. mató el optimismo, digamos, Mm, ¿no? mm, Para muchísima gente. mm. Y para atrás no hablemos de lo que pasó con Martínez Dios, no hablemos de lo Sí. que pasó Eh. con otros liberales, digamos, ¿no? Entonces, así como tenemos experiencias felices del populismo, necesitamos Que experiencias son más felices del fáciles, liberalismo. que son más fáciles, con plata son más fáciles. Son más fáciles y es cierto, son más tramposas. Pero de todos Sí, modos, eso se va a lograr si hay otros actores que conectan con el discurso, sintonizan con el discurso. Y a esos actores hay que hacerles la vida fácil, no la vida imposible. Es decir, Milei les está haciendo un poco la vida imposible, no solamente en la política, fuera de la política, Franchella. Sale y el tipo dice, yo quiero que este gobierno le vaya bien, mm, a mí me gusta la economía de mercado, dice un montón de cosas que son espectaculares de Franchella. Se le tiran encima a todos los artistas del progresismo bobo y nadie sale a respaldarlo. ¿Por qué no sale nadie a respaldarlo? Porque Milei ya ha generado un terreno en el cual vos sos Lali Espósito, tenés quien te defienda. Si no sos Lali Espósito, jodete. Es una cagada esto, y es una cagada alentada por Milei cuando polariza la escena de un modo brutal, innecesario, torpe y abusivo, digamos, ¿no? Abusivo porque lo hace un presidente frente a una
piba que finalmente no, qué sé yo, si vale la pena. Digamos. Entonces yo creo que la verdad, vos necesitas muchos Franchelas, muchos de esos actores, no solamente a Rodrigo de Loredo, que lo necesitas muchísimo. No podés jorobarlo a Rodrigo de Loredo como lo jorobaron, pero peor todavía cuando lo jorobás a tipo como Franchella. A Franchella les es la vida imposible con la polarización, la virulencia y convertirte en un patotero mediático, un patotero de las redes, es pésimo, digamos, ¿no? Porque el terreno se vuelve muy árido para todos los tipos que vos necesitas activos, opinando y evitando que las voces sean la tuya o la de Nancy Duplá. Bueno, si ese es el camino, yo creo que el liberalismo no va a progresar, se va a volver muy burdo y bueno, tal vez tengamos de nuevo péndulos, digamos, y sobre todo un empobrecimiento cultural, en vez de un desarrollo del liberalismo, que el liberalismo necesita mucho de la riqueza cultural de la sociedad. Eso es lo que lo distingue, ¿no? No se va a reproducir como se reprodujo el discurso kirchnerista con el sindicato docente, no te lo va a reproducir el sindicato docente y el ministerio repartiendo volantes, te lo va a reproducir la sociedad y eso es lo que vos necesitas estimular, no torpedear. Marco, es siempre un placer escucharte, un gran gusto, pero además una oportunidad para seguir aprendiendo. Gracias por las reflexiones y bueno, muchas cosas quedaron muy claras y otras las seguiremos pensando mucho más y por algún rato. Te mando un abrazo grande y de nuevo gracias. No, gracias a vos, che, un placer y sí, hay que seguir discutiendo porque esto cambia todos los días, ¿no? Todos los días. Esperemos que funcione. Un abrazo, de nuevo gracias. Bueno, Marcos Novaro, ahí está. Nada, para mí de los analistas políticos más lúcidos de la Argentina, no hace falta que lo diga, hace falta solo escucharlo. Siempre saca de abajo de la mesa una idea nueva y la pone en la mesa y te encandila con la idea, ¿no? Entonces, repasamos lo que marchó y repasamos lo que falta, ¿no? Y en el fondo, cuando ves lo que falta, vas descubriendo los errores de tipo 2. Hasta la semana que viene. Dale.